La llamada ley de maternidad subrogada, que es el eufemismo utilizado para no decir úteros en renta, en alquiler, fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en noviembre pasado, y en estos meses, como no puede ser de otra manera, se abrió la polémica. No ha sido puesta todavía en vigor, pero ya fue aprobada, y este es el pretexto, es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Todo lo que tiene que ver con este tema de maternidad subrogada y otros temas afines como aborto, eutanasia, clonación, matrimonios, etcétera. Tema muy polémico y muy complejo que es necesario analizar con el mayor rigor y la mayor objetividad dialéctica, sobre todo dialéctica, es decir, no desde un punto de vista dogmático, posible. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a mi querida amiga Carla de Alba. Hola, Carla. Hola, Ismael. Carla es médico cirujano, anestesióloga y estudiante de la maestría en bioética en la UNAM, y además estudiante de letras también. Y mi también querido amigo y colega de intereses filosóficos, Omar Sánchez. Hola, Omar. Hola, Ismael, un gusto volver a estar aquí. Omar es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, tenemos aquí las dos perspectivas fundamentales para analizar, que son tres perspectivas: la médica, digamos, la jurídica y una escala filosófica para interpretar el asunto y las contradicciones. Porque, en efecto, todo esto que el tema de la maternidad subrogada tiene muchísimas aristas, y por eso es deplorable, a mí me parece, siempre querer reducir a la distinción izquierda-derecha, progresismo, conservadurismo. Esa es una distinción totalmente rudimentaria que no sirve absolutamente para nada, porque hay una perspectiva teológico-religiosa, biológico-médica, antropológico-cultural, económico-política, político-estatal, jurídico-positivista, ético-moral, etcétera. Son muchísimas aristas, es como un poliedro que, bueno, siempre se quiere reducir al sociologismo, a la izquierda y a la derecha, y entonces ahí está el problema. Así que bueno, traigo mucho material aquí, más o menos para, en fidelidad con el propósito dialéctico que tenemos, porque de lo que se trata, y por eso digo, la dialéctica es la negación del dogmatismo, es decir, tú tienes que conocer con el mayor conocimiento posible, con la mayor afinidad posible, los argumentos contrarios, ¿verdad?, conocer su lógica interna. Entonces traigo mucho material, traigo desde, bueno, no traigo la portada, pero traigo a Engels, a Gustavo Bueno, que es la bioética, aquí los voy a poner sobre cámara, pero también tenemos, esas son referencias que vamos a utilizar, Matrimonio Moral, de Bertrand Russell, que es un filósofo, bueno, archiconocido, de tendencia fundamentalmente liberal. Omar, ahora hablaremos de ello, tiene un texto en donde analiza las posturas de Russell. Tenemos también a Chesterton, por ejemplo, Lo que está mal en el mundo, el católico inglés por antonomasia, pero de una gran lucidez y un ingenio fantástico. También David Álvaro González, La clonación, la anticoncepción y el aborto en la sociedad biotecnológica. Este es un libro que está también disponible en PDF en internet, en la página www.helicon.es. En fin, tengo más material por aquí para tratar el tema. ¿Por qué no, como nos ven también fuera de México, hacemos rápidamente una exposición de las cuestiones de esta ley en concreto, la de maternidad subrogada, y luego ya desbordamos a donde seamos capaces de llegar? De acuerdo, Ismael. Pues bien, la ley, como comentas, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre del año pasado. Fue impulsada por diputados que se consideran progresistas, precisamente, en el contexto de todas las reformas que tienden a proteger derechos humanos, y en este caso principalmente lo que se ha venido a denominar los derechos reproductivos, ¿no?, que tienen que ver con la elección que puede hacer cualquier persona para decidir tener o no tener hijos. Ese es, digamos, el contexto básico de derechos humanos.
Y lo comentabas muy bien, actualmente está a discusión la ley, no se ha publicado precisamente por las inconsistencias, más allá de las jurídicas que son importantes, lo que reflejan en realidad son las inconsistencias de carácter fundamental, esencial que contiene la ley. Por un lado, se reconoce que la ley tiene como finalidad que una pareja en matrimonio o en concubinato, de acuerdo con la normatividad civil, puedan acceder a implantar mediante consentimiento en este caso espermatozoides y óvulos ya previamente fecundados en el útero de una mujer que se puede denominar gestora, digamos, sustituta, ¿no? O subrogada, porque está entrando a hacer la función que no puede realizar la pareja de origen a través de la madre. Y lo que se pide básicamente es de que haya un contrato firmado por las partes, reconocido ante un notario público, donde se establezcan los derechos y obligaciones, básicamente la obligación por parte de la madre gestora de llevar el producto a la concepción durante 9 meses y posteriormente entregar al producto, al hijo nacido, a los padres o a los concubinos, y en segundo lugar, pues el deber de estos progenitores biológicos, se les podría llamar, a realizar la manutención durante esos 9 meses. Esto es básicamente el contexto jurídico de este contrato. Se pide también la intervención de las autoridades públicas, en este caso de médicos que conozcan precisamente de métodos de asistencia para la fertilidad, de los propios notarios, de la consejería jurídica, y en general digamos que ahí están dadas las piezas para entender un poco de qué es lo que se trata la maternidad subrogada. La verdad es que tiene muchas complicaciones y yo quisiera asentarlas en 3 perspectivas. Primero, la inconsistencia respecto del matrimonio, que es una figura o institución histórica y que reconocida jurídicamente la tenemos en el Código Civil de cualquier entidad federativa, incluido el Distrito Federal. La segunda inconsistencia está trazada en lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad como tal, ¿no? Más adelante quizá abundemos en esto. Y el tercer elemento es las inconsistencias que se presentan respecto al cuerpo humano, que ya lo decías, ¿no? Hay diferencias respecto de lo que se llama izquierda y derecha, que a mí me parecen también superfluas, no añaden nada al debate. Lo que hay que ver es precisamente qué es lo que vamos a hacer con el cuerpo, porque jurídicamente y filosóficamente se ha dicho que el cuerpo no es un elemento que esté en el comercio, y si no está en el comercio, por lo tanto no es posible jurídicamente convenir sobre él, porque en realidad lo que estamos haciendo, lo decías muy bien, se está sublimando la idea de prestar el útero, pero de alquilar, ¿no? De alquilar, ¿no? De arrendar, o sea, la figura jurídica creo que transita en esos 3 niveles. Que es como la prostitución, que en la prostitución pues se alquila, ¿verdad? Algo análogo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la discusión, repito, sobre el cuerpo es si está o no en negociación el cuerpo, porque históricamente se ha dicho que no, y la verdad es que las recientes reformas nos han mostrado otra cara respecto de la transacción que se hace respecto de partes del cuerpo, trasplante de órganos, por ejemplo, o enteramente en él para poder dar una nueva vida, como es el caso de la maternidad subrogada. Comentábamos antes de entrar que precisamente yo a veces veo que no se dan cuenta quienes defienden esto con tanta vehemencia, ¿verdad? No se dan cuenta que lo que están haciendo es abrirle el paso al capitalismo más a todo lo que da, ¿verdad? Que es lo que decía Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, que el capitalismo lo que iba a hacer es modificar todas las estructuras existentes a su morfología, la morfología capitalista. Eso puede que no esté ni bien ni mal, pero el asunto es que está sucediendo lo que Marx predijo, ¿verdad? Entonces, por lo menos los que dicen que esto es de izquierda progresista, pues que tomen nota, por ejemplo, un poquitín, por lo menos para que lo digan con más conciencia de las contradicciones en las que están incurriendo, ¿no? Pero bueno, Carla, tu primer aproximación al asunto. Bueno, sobre todo yo al ser, estudiante de la maestría en bioética, sí vemos que hay muchas contradicciones, ¿no? Que se dan no solamente en torno a este tema, sino en varios temas que tienen que ver con las nociones de vida y muerte que nosotros hasta ahora, ¿no?, concebimos y como tal a través de estas discutimos. Pero que no obstante, o sea, cuando nosotros estamos hablando de, justamente estamos hoy sentados aquí porque el avance tecnológico ha posibilitado el hecho de que hoy día cuestiones que antes eran de carácter irresoluble, pues hoy se pueden resolver a partir de esta misma base, ¿no?, tecnológica. Entonces esto da pauta
a justamente que hay nuevos dilemas que se nos presentan, dilemas de tipo ético, moral, ¿no? Político, y que obviamente que hay que entrar en el tema, pero visto desde todas estas aristas, ¿no? Y no solamente quedarnos como desde una perspectiva, que como yo lo puedo ver en la maestría, que solamente desde el terreno de la bioética, pero donde no se inserta la filosofía, la política, la economía. Entonces pareciera que son de carácter resoluble, justamente al hacer como todo en una especie muy individualista y vista sin tomar en cuenta como los factores que están intercediendo ahí. Claro, porque como titula David Álvaro González su libro, Clonación, Anticoncepción y Aborto, y le podemos añadir los temas que sean, ¿no? Matrimonios homosexuales, eutanasia, etcétera, en la sociedad biotecnológica. La clave es que precisamente ya no, estas ideas, si se trata de hablar de izquierda y derecha, tienen que hacer un ajuste, pero eso es muy complicado hacerlo de esos conceptos de izquierda y derecha, porque pues a mí me parece que lo único que se dice es la izquierda es todo aquello que está en favor de ampliar los derechos humanos, digamos, ¿verdad? Pero el asunto es que también, como no nada más el desarrollo de nuevas biotecnologías, sino por ejemplo la etología, también está metiendo ya otros criterios. La etología es la que estudia el comportamiento de seres vivientes. Entonces, ¿verdad? Un instinto de agresión humana es estudiado en humanos como en tigres o en chimpancés. Y entonces la etología ya está incorporando, alguien dirá, y de hecho lo están haciendo en España, alguien dirá que es de izquierda ampliar los derechos humanos a los orangutanes, que es el proyecto Gran Símil, y que no es broma, ya hubo, no sé si en esta legislatura, hace años, ya el PSOE en su afán progresista, miserable de quererse diferenciar del Partido Popular, porque en realidad nadie va a nacionalizar un banco. Pero entonces, como tienen que diferenciarse de izquierda y derecha, dicen, bueno, pues cualquier cosa, ¿verdad?, que suene más o menos ampliar derechos, pues a los orangutanes, pues eso. En fin, entonces ahí es el problema, ¿no? Sí, y como te mencionaba, 3 segmentos, ¿no?, me parecen interesantes en el tema. Lo ha dicho Carla, hay muchísimos más. Tampoco quisiera que esto sonara complejo, porque cuando ya empieza a decir uno, es que el tema es muy complejo, en realidad no está entendiendo uno nada, ¿no? Claro. Pero bueno, la idea aquí no, cuando platicamos... es muy complejo y ahí lo dejan. Y ahí lo dejas, ¿no? Dime en qué consiste la complejidad. Es difícil entrar al tema, porque la complejidad son mucho... No, o sea, hay que aclarar las cosas. Primero, esto está inscrito, le decía, en la coordenada del matrimonio. Entonces, lo que hay que discutir es qué función cumple el matrimonio. Y aquí no hay que ser muy digamos, muy complejos, hay que ser muy sencillos. El matrimonio, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista eclesiástico y desde el punto de vista jurídico, es una institución que tiene 2 finalidades. La finalidad genitiva, que quiere decir procreación, y la finalidad unitiva, que quiere decir la comunión de 2 personas. Históricamente, lo que se reconoció desde el punto de vista jurídico fue que el matrimonio era la unión de 2 personas de diferente sexo. ¿Para qué? Para realizar la función de procreación. Esto se reconoció jurídicamente en todos los códigos civiles existentes y por haber, hasta hace la reforma de entrada 2 o 3 años, si no es que más, en el Distrito Federal, que ya permite el matrimonio, si es que se le puede llamar así, entre personas del mismo sexo. Entonces, aquí hay una primer contradicción, porque jurídicamente, insisto, ni siquiera es un tema de iglesia, Ismael. O sea, no es la iglesia la que esté diciendo es que la finalidad del matrimonio es la procreación, no, jurídicamente se reconoció. Se decía, la finalidad del matrimonio es la procreación y la unión de la pareja. No, y además eso antropológicamente, por eso saqué a Engels, porque en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que se basa en los trabajos de Morgan sobre la sociedad primitiva, va mostrando Engels cómo, digamos, antropológicamente se va, digamos, decantando la unidad básica antropológica que permite un cierto grado de estabilidad reproductiva. Entonces habla de la matrimonio sindiásmico, que era pues varias mujeres, o sea, había poligamia, poliandria, etcétera, digamos que todos contra todos. Y entonces lo que fue decantándose históricamente fue un núcleo mínimo básico para que pudiera haber una reproducción mínimamente coherente de reproducción de la especie. Y entonces hubo un desplazamiento ahí entre derecho materno, porque el problema es que la mujer pues, puede tener hijos con 15 hombres, mientras que un hombre solo con una mujer. Es decir, ¿verdad? Una mujer puede tener 15 hijos de 15 hombres diferentes, mientras un hombre es el padre de un hijo. Y entonces el desplazamiento fue del derecho materno al derecho paterno, y ahí Engels lo dice, ¿verdad? No, dice, ahí empieza el sojuzgamiento de la mujer, etcétera. Bien, pero, eso lo dice Engels con toda claridad. Pero, bien, es un problema, pero hay que ver qué es lo que estaba resolviendo, y lo que estaba resolviendo es, pues que aquí pone ejemplos Morgan, ¿no? De tribus en donde, por ejemplo, tribu A y tribu B, no me acuerdo si eran los iroqueses o en Hawái, y entonces dice, claro, la tribu A, entre las tribus la ley era,
Entre tribus no puede haber comercio sexual entre hombres y mujeres, pero entre tribu A y tribu B todos pueden con unos y con otros. Entonces, pues el matrimonio monógamo es una institución histórica muy perfilada, muy decantada, que estaba resolviendo algo concreto. No es el afán de la Iglesia, ¿verdad?, de sojuzgar, en fin, es una cosa más complicada. No es un tema eclesiástico, como digo, que sea la procreación, se reconocía jurídicamente. Y el primer choque es de que en realidad hay que decir a los progresistas con claridad. Las reformas que están incitando, lejos de favorecer los derechos, lo que están haciendo es reafirmar que el estatuto ontológico del matrimonio es la procreación, porque precisamente, ¿qué es lo que busca la maternidad subrogada? Asegurar de cualquier forma que una pareja, por una imposibilidad fisiológica o biológica en general, pueda tener hijos. Entonces, en realidad no es una reforma que apunte a la libertad de elección, sino lo que apunta es a la necesidad de la procreación y de mantener la especie. México tiene hasta el 2010 una tasa de natalidad de las más bajas del mundo, no se acerca a las europeas que están en el 1.3, 1.4 como España o Italia, pero estamos en 2.1. Y esto reconocido desde hace ya varios años, cuando en los 70 se empezó el control de la natalidad. ¿Qué está haciendo el gobierno entonces? Incitando a los seres humanos, ya sean parejas o no parejas, a que tengan hijos, porque va a llegar el momento en que vamos a tener que discutir seriamente el crecimiento de las tasas de mortalidad frente a las tasas de natalidad, y es algo que, repito, estadísticamente y por un tema poblacional que también se inscribe en esto, claro. Está decidiendo, digamos, ese tipo de reformas. No se puede vender como se hace solamente como un tema de derechos humanos. A mí me parece que es un tema de insistir, como se ha insistido toda la vida, que el matrimonio, y esto, digamos, para liberales, católicos, científicos, filósofos, el matrimonio es y tiene como finalidad la procreación y el elemento unitivo. Ahora, a mí me sorprende que la Asamblea Legislativa le haya hecho una reforma al Código Civil para decir que el matrimonio solamente se circunscribe al elemento unitivo. Pero entonces este tipo de reformas lo vuelven a reafirmar, entonces estamos como saltando de un lado a otro y dándole vueltas al mismo asunto. Lo que hay que insistir, repito, es si la pareja no puede tener hijos, el Estado entonces te ayuda con un convenio que se va a formalizar para que puedas tenerlos. Y esto es en última instancia, desde el punto de vista de la maternidad y de la paternidad, lo que podríamos distinguir de este primer elemento que comentaba. El matrimonio, ¿qué función cumple para poder mantener a la especie? Y por lo tanto, fuera o dentro del matrimonio o con una madre, en este caso sustituta, poder realizar esa función, ¿no? Ese es el primer tema que quería comentar y que me parece de lo más importante, porque actualmente como que ya todo el mundo tiene la idea de que el matrimonio ha dejado de cumplir su función, ¿no? O sea, como que el matrimonio es residual y lo importante es la decisión de los individuos, algo muy atómico. O sea, si una persona decide juntarse con otra, pues parece que está bien, y el matrimonio no necesariamente se plantea como una decisión primordial, siempre se traslada o se desplaza. La verdad es que este tipo de reformas te dan cuenta de que pues el matrimonio sigue estando como una institución fundamental, y lo único que hacemos, me parece, es tratar de enmascarar estas ideas de procreación con el ánimo individualista de derechos. Pero luego genera un entramado de normas que al final después todas colisionan las unas con las otras, ¿no? También, eso es cierto. Porque me decías que, por ejemplo, ¿qué tal si la madre que alquila el útero después decide abortar, ¿no? Ese es un tema importante. Que tiene derecho a abortar, pero entonces, ¿qué pasó si el contrato dice el fin, digamos, de la maternidad subrogada es finalmente el dar vida a un nuevo ser, ¿no? Eso se busca. Como sabes, con la reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa, ya la mujer tiene la posibilidad, dentro de las 12 semanas, de decidir desechar el producto, digamos, de esa gestación, ¿no? Lo cual se considera jurídicamente permisible. Pero aquí hay otra contradicción, porque incluso se discutió a nivel doctrinario y en las mesas de trabajo que hubo. ¿Se le va a negar o no el derecho a la mujer, a la madre sustituta o gestora de abortar? ¿Por qué? Porque está en realidad con la decisión de abortar atacando el contrato que se firmó previamente, y ataca un principio que se llama responsabilidad jurídica. Si tú firmas un contrato, un convenio para poder en 9 meses dar luz a una nueva vida, por lo tanto lo que se espera mínimamente es, en términos de seguridad, que ocurra. Y resulta que la reforma que se hizo previamente lo que dice es la decisión, digamos, de la mujer de abortar o no es indisponible, no se puede sujetar de ninguna forma. Entonces, en realidad ataca el principio que se está buscando, que es de la procreación. Y fue un debate muy, muy álgido, y al final se decidió que la mujer sí tuviera la posibilidad de ejercer el aborto, claro. Porque en este sentido se consideró más importante el tema del aborto que la propia maternidad subrogada, ¿no? Pero entonces habría que dejar muy en claro que no hay ninguna certeza para los
futuros padres de que puedan serlo, porque si la mujer subrogada decide abortar, pues ahí se termina el contrato y no habría ninguna responsabilidad de carácter civil y mucho menos penal, ¿no? Vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre maternidad subrogada, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Omar Sánchez y Carla de Alba sobre maternidad subrogada, pero todo lo que está implicado con esto, que no es nada sencillo, ni mucho menos, y el asunto es que quizá no hay marcha atrás. Esa es la cuestión. Sobre todo no hay marcha atrás porque la tecnología es la que nos va arrastrando, ¿no? Y ese es el asunto. Tengo más material simplemente para recomendarlo, y bueno, son coordenadas desde las que nosotros nos movemos. Tengo este libro interesantísimo de Paolo Prodi, Una historia de la justicia, de la pluralidad de fueros al dualismo moderno entre conciencia y derecho. Este libro lo edita Katz, una editorial argentina. Ahora hablaré un poquitín quizá al rato sobre esto. Pero esto también tiene que ver con la historia de la justicia, la concepción de la justicia en la sociedad occidental, el dualismo teológico, filosófico que vertebra Occidente, etc. Y de Gustavo Bueno, el fundamentalismo democrático, la democracia española a debate, y aquí uno de los capítulos es sobre la ley de plazos del aborto, que también es un análisis muy riguroso y que tritura los presupuestos en ambos sentidos en torno de la ley de plazos del aborto. Pero bueno, esto es solo material de referencia. Carla, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, algo que yo veo que es un poco, que parece peligroso, ¿no? El hecho de que la tecnología, al posibilitar todo esto, o sea, el hecho de que tú puedas contratar a alguien que pueda llevar en su vientre un bebé y que después te lo entregue, que de repente pareciera, o sea, me parece muy bien esto que acaba de citar Omar, ¿no? Que obviamente hay que ver cuál es el fin de esto, o sea, hacia dónde vamos, cuál es la verdadera finalidad, más allá de solamente hacer o crear sociedades permisivas, que el hecho que pareciera que más que nos brindan liberalidad, lo único que están haciendo es como romper estos límites, ¿no? Entonces, como sociedad, al parecer ya cada vez los límites se van elongando más hasta que llegue un momento en que se puedan romper. Justamente el preguntarnos de cómo en la sociedad actual en la que estamos, donde mucha gente podrá decir, digo, y es como crítica común, donde dicen, bueno, es que no hay valores y todo, y decir, pero obviamente las políticas que se están instaurando, ¿no? De manera cotidiana, el debate público, ¿no? El debate político justamente está sobre esta estructura, o sea, cada vez más elongando y elongando. Entonces, por ejemplo, a mí me parece importante destacar esto que acaba de decir Omar sobre la figura del matrimonio, porque bueno, yo como médico, ¿no? Trabajando con gente que se dedica a la reproducción asistida, resulta que no importa si el arrendamiento de un útero de repente es como para una familia que está constituida por hombre y mujer que no pueden tener hijos, estrictamente por personas que son homosexuales, y que como la ley no permite actualmente que, por ejemplo, ellos puedan ser sujetos de adoptar a un niño, pues puedan simplemente por la tecnología, porque es posible, pueden recurrir, ¿no? a arrendar a una madre. Pero que obviamente sí es importante que la ley como que pueda conocer este fenómeno, que lo pueda limitar y que obviamente haya como el mayor grado de protección pues para los elementos involucrados. Claro. Pero simplemente no es como por el hecho de ser accesible, que realmente hay que pensarnos, si solamente por el hecho de ser accesible tendría que ser, o sea, debe ser ahora, si es posible, entonces tiene que ser, o solamente es posible, pero hay que preguntar más allá, ¿no? Que es como lo que se esconde de fondo, y que es lo que decías, como de la figura del matrimonio, ¿no? Que refiere Engels, y es como que ¿qué rescató el matrimonio? ¿Qué estaba resolviendo? No es gratuito la existencia del matrimonio. De hecho, ahí, bueno, lo cita Russell, ¿no? Lo de los problemas del matrimonio, uno de ellos es la prostitución y el adulterio, ¿no? Engels también lo dice, claro, la solución del matrimonio, dice, porque no, el ser humano es polígamo por naturaleza, la bronca es que el matrimonio controla eso, pero genera problemas, y entonces dice Engels, es lo que produce es el heterismo, que es el sexo fuera de la pareja, el heterismo en los hombres y el adulterio en mujer, no, el amante de la mujer y el hombre que va y busca. Pero entonces luego dice Engels, claro, aquí el asunto es entonces que, en efecto, con el matrimonio monógamo hay un triunfo del derecho masculino sobre el femenino, pero la mujer le pone la corona al hombre. Se refiere a los cuernos. Sí, claro. Está contemplado desde la antropología del siglo XIX para acá, ¿verdad? Y no es la Iglesia lo que lo dice, es Engels. Esto es lo que se llama heterología jurídicamente, ¿no? Claro. Es decir, la reproducción fuera de la función, digamos, sexual normal, ¿no? Que sería un tipo de autología.
Incluso parece broma, pero no lo es tanto. Hubo jueces que estuvieron discutiendo precisamente si la inseminación artificial sin consentimiento del cónyuge constituía adulterio. Y la verdad es que la pregunta no es tan tonta como pudiera pensarse, ¿no? Porque alguien diría, bueno, es que el adulterio normalmente en las coordenadas en que está dado por la función sexual en sí. Y no es cierto, insisto, hay que rescatar otra vez esa función genitiva y unitiva del matrimonio. Entonces la unitiva está dada por el consentimiento. Y si falta el consentimiento, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad los jueces tenían razón al estar discutiendo si la mujer cuando se inseminaba sin consentimiento estaba en realidad alterando la función del matrimonio por la parte de consentimiento, no tanto por la sexual en sí. Y el otro tema, digamos, que está vinculado con esto es precisamente la discusión que tenemos que hacer de otras dos cosas que chocan, digamos, con los principios progresistas. Y ojo, no son los conservadores los que han atacado la ley, son los propios progresistas que están recriminando las reformas de los progresistas. La de maternidad subrogada. Uno, discutir la maternidad y la paternidad. Jurídicamente la maternidad hasta antes de este tipo de reformas era, digamos, un hecho que no necesitaba probarse, ¿no? Pues como decían las abuelas, ¿no? Hija o hijo de mi hija, pues es Nieto. mi nieto, ¿no? De mi hijo, pues quién sabe, ¿no? Ese es como chiste también jurídico. Dos, la paternidad jurídicamente claro, sí, el problema del claro, se presuponía y por lo tanto había que probarla en caso de que hubiera una controversia sobre esto. Es lo que se definía hasta el siglo XX como una, digamos, presunción de la maternidad y de la paternidad. Más, digamos, presunción de la paternidad. A partir de ese tipo de avances como los que ha reseñado Carla, de que la tecnología es la que nos va, o biotecnología la que nos va impulsando, la paternidad se empezó a tener que reconocer, y entonces he conocido de juicios donde después de 10 años de nacido el hijo o la hija, el posible padre, ¿no? Es el que está diciendo, bueno, pues voy a reconocer finalmente a mi hijo, con toda la inconsistencia de seguridad que eso implica. Imagínate haber mantenido a alguien durante 10 años y que después te digan, ¿sabe qué? El juez dice que no es usted el papá. Eso es terrible, me parece. El segundo tema aquí tiene que ver con que incluso ahorita la maternidad no es algo seguro. También se tiene que probar por precisamente la maternidad subrogada. Claro. La primera discusión es de que hubo madres sustitutas que dijeron, óvulos, ¿no? La mamá soy yo, porque lo estoy llevando 9 meses en mi vientre. Y jurídicamente lo que se dijo por parte de los padres biológicos que aportaron óvulo y espermatozoide, no, los padres somos nosotros. Ese fue un primer choque que se tuvo que legislar en Suecia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, y que, pues, digamos, todos los países han ido avanzando poco a poco. Y nada más pongo un ejemplo de lo que puede suceder tratándose de este tipo de casos sobre la discusión de la maternidad y la paternidad. Supongo que hay dos personas, infértiles los dos, que ponen la decisión de tener hijos. Acuden a un banco para obtener semen y óvulos. Entonces, en realidad ahí tenemos 4 figuras. 2, digamos, padres que lo quieren ser y 2 que no necesariamente quisieran serlo, pero que están dispuestos a aportar sus ovocitos, ¿no? Y en su caso el espermatozoide para poder procrear. Y finalmente tenemos una madre sustituta que es la que va a gestar durante 9 meses ese producto. La pregunta es, ¿quién es el padre? Parece ser muy simple, al final la ley puede decir, bueno, el padre es el que decide mediante consentimiento que quiere llevar, digamos, la vida de este nuevo ser. Pregunta jurídica, ¿qué pasa, digamos, si hay un divorcio en el inter donde la pareja, que estaba previamente casada y que firmó para poder acudir al banco de este tipo de elementos, ¿no? Se divorcia a los 5, a los 6 meses y dicen, bueno, yo ya sabes que no quiero tener ninguna relación contigo y por lo tanto el producto que viene, la verdad es que no lo quiero reconocer, porque si no quiero la causa, mucho menos quiero el efecto. Entonces, una terrible discusión, y la verdad es que ahorita si tú revisas la ley no tenemos ninguna certeza sobre lo que vaya a pasar, porque por un lado, repito, se ha, digamos, puesto a temblar y a hacer poco creíble la idea de que la maternidad y la paternidad sean algo estable. Hay mucha indeterminación. Yo lo que digo es, si tenemos mucho avance científico y mayor certeza sobre definir la maternidad y la paternidad, no podemos jurídicamente poner en la mesa mucha indeterminación e incertidumbre sobre lo que va a pasar. Aquí la norma jurídica sí debe servir como un punto de seguridad y lo que veo es que no lo está logrando. O sea, va por un lado la incertidumbre desde el punto de vista jurídico y por otra parte la certidumbre científica, como decía Carla, de que ya tenemos posibilidad de que aquellas parejas que no lo puedan
crear, puedan tener hijos. Entonces, me parece que ese es otro gran tema de qué va a pasar con la maternidad y la paternidad, ¿no? Porque litigios los va a haber y muchos, y el otro tema que supuestamente se está tratando de resolver es la clandestinidad en la que esto ha estado ocurriendo. Claro. Siguiente tema, lo comentábamos, las parejas homosexuales. La ley actualmente prohíbe que ellos puedan acceder a este beneficio, y son los progresistas... De maternidad subrogada. Son los progresistas los que pusieron el dedo... Los que aprobaron la ley. Porque dicen, oye, ¿cómo es posible? Porque estás discriminando. Ahora resulta que aprobaste una ley para que ya el matrimonio sea entre personas del mismo sexo o de sexo diferente, y a los del mismo sexo no les permites acceder a la maternidad subrogada. ¿Por qué? Es una inconsistencia, es lo que están diciendo los propios progresistas a los progresistas que aprobaron la ley. Exacto. Y entonces, ¿cuál es la razón de esto? De que en realidad los estudios, desde el punto de vista psicológico, científico, han demostrado, no todos, pero la mayoría, que es mejor, desde el punto de vista de la finalidad del hijo o de la hija, que esté en una pareja de seres heterosexuales, en matrimonio o en concubinato, y eso es lo que recoge la actual ley. Entonces te das cuenta que no le están haciendo mucho caso. La ley de maternidad subrogada. Sí, claro. Solamente pueden acceder a ellos el matrimonio o digamos la pareja en concubinato. Y por ahí trae una inconsistencia porque dice que también se le permite a la mujer que no tenga esta condición acceder de acuerdo con las reglas que determine, digamos, la autoridad, lo cual deja un estado de incertidumbre porque no queda claro si solamente podrán ser, repito, mujer y hombre en matrimonio en concubinato, o también puede acceder la mujer previa simulación que se haga de estar en concubinato, en realidad estar escondiendo atrás una pareja homosexual. Claro. Y que incluso la ley hoy día parece que es solamente material genético de esta pareja, ¿no? De la propia pareja. Sí, exacto. Por ejemplo, si la pareja no puede, ¿no? O sea, no puede concebir, no puede recurrir tampoco a donación, ¿no? Ya sea de papá o mamá. Digo que en otros países sí se puede, pero al menos esta ley, o sea, no lo permite hasta ahora. Lo cual a mí me parece abre un campo a la simulación terrible, porque qué certeza tendría, digamos, la sociedad, que al final la ley dice que es de orden público e interés general, es decir, interesa a todo el público esta ley, de que en realidad los dos elementos que van a permitir la procreación, la gestación, sean efectivamente del matrimonio. La verdad es que puede haber, y fíjate que lo interesante es que en el debate que hubo en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la ley, fueron algunos diputados los que pusieron el dedo en la llaga de que podría haber una simulación de parejas homosexuales que, con tal de acceder a la maternidad y a la paternidad, hicieran las veces del contrato, de que en realidad se trata de un óvulo y espermatozoide de pareja heterosexual propia, ¿no? Que no sea ajena, lo cual me parece que, lejos de resolver el problema de la clandestinidad, como se estaba diciendo en la exposición de motivos, al contrario, lo va a incentivar. Porque, recordemos, o sea, mucha de la discusión que hemos tenido sobre la ley de sociedades en convivencia fue precisamente que si tenían o no derecho a la manutención y a poder desarrollar vida con filiación con hijos, ¿no? Entonces este es otro tema que me parece entra en clara contradicción. Y insisto, Ismael, o sea, no es que los conservadores, ¿no? Porque digo, esas coordenadas parece que ya no sirven, ataquen a los liberales o a los progresistas. Son los propios liberales o progresistas los que atacan a los liberales. Entonces, esto es una esquizofrenia total, ¿no? Ya no entiendo. Diputados federales, ¿no?, de izquierda, que dicen, oye, es que tu ley, vétala, está mal. ¿Cómo es posible que no le permitas a las parejas del mismo sexo acceder a esta maternidad? Luego la bronca es el oportunismo del político, que el político hay un montón de colectivos o de grupos con agendas muy concretas, ¿verdad? Y el político, como quiere votos, pues le va diciendo que sí a todos, y entonces va diciéndole que sí a todo mundo, ¿verdad? Y luego ya no sabe cómo las contradicciones, ya no sabe cómo resolverlas, etcétera. Y sobre todo el desconocimiento también, ¿no?, que tiene del tema y sobre qué incide. Claro. ¿No? Que normalmente como que su visión es corta, se quedan solamente con esta vertiente de quedar bien, ¿no?, como en esta idea de sociedad moderna, en donde todo es factible y que simplemente dices, yo, político, te lo permito, entonces eso me genera votos, pero en realidad soy un ignorante, o sea, ignoro por absoluto el tema, y obviamente tampoco sé qué efectos va a tener. Sí, no le importa, porque le importa estar ahí en la claro. Cámara de Diputados y luego al Senado y luego aquí. Y la bronca es que después genera tal grado de intereses que ya ningún partido, del color que sea, puede dar marcha atrás, porque si no, no te votan. Y entonces se va generando, porque ojo, Engels fue creador de la asociación, es un gran político estratega, pero tenía trabajos científicos de gran rigor, que son todavía referentes para cualquier estudiante de antropología o de filosofía o de economía política serio. Y era político. Pero ahora, ¿qué político? Díganme un político que tenga algún tratado más o menos de algo. Nada, no tiene nada. Sí, y la verdad es que otra de las vertientes, decía al principio, que tiene que ver con el cuerpo, se inscribe en este tema que se ha venido a denominar la
la eugenesia, que parece ser, digamos, una vertiente muy positiva. De hecho, Calderón, creo que fue en el 2008, dijo, por fin el Estado mexicano tiene su propia investigación en materia de genómica, ¿no? Es una gran noticia y por lo tanto debemos estar muy contentos. Sí, contentos parcialmente porque implica una eugenesia de tipo positivo, que implica poder atacar y prevenir las enfermedades degenerativas. Pero la eugenesia, lo señaló Russell, dijo también tiene un aspecto negativo que es seleccionar a la propia especie humana. Y ya sucedió, Con los comentamos, nazis. con los nazis, con las nodrizas diría yo también, porque no alimentaba al propio hijo la mamá, sino que acudían a quien tuviera grandes pechos, ¿no? Por utilizar algo que no sea necesariamente eufemismo. Eso es una nodriza y es también algo sustituto, ¿no? Entraba como mamá sustituta, los nazis. Y más recientemente se han documentado casos de modelos, digo, ¿quién no quisiera tener un hijo de una modelo, ¿no? Sinceramente, que están vendiendo sus óvulos en buena cantidad de euros y Cotizando de en bolsa. dólares. ¿Para qué? Para tener buenos hijos, ¿no? Entonces, la selección que nos va a permitir la ciencia ya está muy avanzada y fíjate, lo más chistoso, no va a ser posible contenerla. Yo quiero ver qué van a hacer los progresistas sobre este tema. Van a poder limitar mediante tratados y documentos bioéticos el avance que va a tener la ciencia como lo ha tenido en clonación, porque al final uno siempre trata de obtener lo mejor o lo axiológicamente mejor. Ese es, digamos, un principio ético que no puede uno desconocer y por lo tanto comentaba hace rato con Carla de que la posibilidad de seleccionar entre varios óvulos fecundados cuál es el mejor es una razón latente como para pensar que al final vamos a estar escogiendo a los mejores seres humanos y desechando a los más débiles o enfermos, cosa que ya parecía superada, ¿no? Cuando Nietzsche y algunos otros decían que pues hay que tener una ética del más fuerte, pues bienvenida y otra vez la ética del más fuerte, creo que tendemos hacia allá, pero la verdad no nos estamos dando cuenta, estamos tan metidos en la agenda de derechos humanos, Claro. de libre reproducción, elección, Es que es la idea de las libertades, los derechos. y no nos estamos dando cuenta de la realidad que está que atrás. están desestructurando, que están volviendo a la antropología, me parece, ¿no? Con la idea de, pero es una cosa totalmente confusa porque yo veo por un lado la expansión total de la morfología del capitalismo y del mercado a todo estrato de la vida social, ¿no? Lo que decía Marx en el Manifiesto Comunista, llevado esto por los progresistas. Y por otro lado, lo que dice Prodi en el libro La Historia de la Justicia dice que el derecho occidental está en una crisis sin precedente. ¿Por qué? Porque ese dualismo teológico-filosófico que vertebraba la relación precisamente de iglesia y, o sea, el poder eterno y poder temporal, ese dualismo tenso, sin duda, tenso, daba márgenes para una cierta libertad. Pero lo que está sucediendo con la falsa idea moderna de secularizarlo todo es desplazar la idea de juramento o de buena fe o de actuar de buena fe propio del mundo cristiano, llevarlo todo a la ley, todo está judicializándolo todo. Entonces hay normas convenios como para estos. fumar, para alquilar un babor, para casarte para todo hay ley. Y entonces lo que dice Prodi es que lo que está sucediendo es que de la mano de esa secularización se está osificando a la sociedad. Entonces es una cosa toda confusa porque es por un lado mercantilizarlo todo de modo capitalista, o sea, hacer un mercado para abortar, para tener hijos, para tener úteros, para todo ya es disponible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todo hay derecho para todo. Pero por otro lado, esos derechos los otorgan leyes que se multiplican por doquier y que generan una tal rigidización de la política, de la vida civil y todo, y además contradictoria. Entonces ya antes tú nada más te santiguabas saliendo de casa y actuabas de buena fe y punto, ¿verdad? Y a ver cómo te iba. Y ahora es no, o luego los políticos, te firmo mi propuesta. Ese es judicializar la política, porque el político tiene que convencer con su retórica y con la lógica de su discurso. Es dialéctico el asunto. Ahora te lo firmo. ¿Por qué? Porque si no me puedes demandar. Entonces es una cosa totalmente que yo ya no entiendo para dónde va, ¿no? Y parte de las inconsistencias, no solo, digamos, de los progresistas contra los propios progresistas, sino de la Iglesia Católica, a mí me parece bien fundada y con eso que quiero decir, no se vaya a pensar que defiendo a la Iglesia ni que mi posición es conservadora, porque, repito, o sea, tienden a encasillarlo a uno en izquierda, en derecha. Dice la Iglesia, a ver, es que es incoherente que por un lado los progresistas se preocupen tanto por la vida, y entonces por lo tanto la vida de los animales con derechos, la vida de la tierra con derechos, del medio ambiente, de la naturaleza, y por lo tanto la vida que siendo única, o un principio unitario, se le ataque con temas como el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia. Entonces hay una inconsistencia que hay que distinguir y aclarar hacia dónde vamos, porque no es posible que los progresistas, por un lado,
defiendan los derechos de los animales matas un pajarito y pidan que no haya trato veas cruel, la que se arma. trato cruel o inhumano, o bueno, hay un gatito ahí encima, ¿no? Que la policía vaya y que lo pueda recoger porque ya tiene 2 días con harto frío y no ha comido, ¿no? Y Pero por otro lado, 7 veces una mujer, ¿no? tengan discusiones como esta sobre el aborto, ¿no? Y que por lo tanto lo disponible es el cuerpo de la mujer, cuando en realidad, desde el punto de vista ontológico, hay un dilema entre una vida y otra, una quizá en potencia y otra en pleno desarrollo, pero la discusión ahí está. Entonces, tiene razón desde Juan Pablo II hasta Benedicto cuando dicen, a ver, el principio de la vida en las encíclicas está muy claro, es una. Entonces es una esquizofrenia estar defendiendo supuestamente la vida natural y por lo tanto estar atacando la vida humana, que nos lleva a otros terrenos de bioética muy interesantes sobre la equiparación que se hace entre hombre y naturaleza, ¿no? O al final el hombre es un animal, ¿no? O bien los animales se asemejan mucho a los hombres, que es otro proceso interesante. Que la etología está que tiene que ver con este tema. Es un nuevo ángulo de interpretación. Vamos a hacer un corte, vamos a quedarnos con esto. Bueno, no se vayan, vamos a hacer un corte más. Estamos hablando sobre útero alquilado o maternidad subrogada. No se vayan. Ricardo de Alba. Sobre las implicaciones, el problema de la, digamos, de la maternidad, de la paternidad, de la vida, de la ontología, de la individuación, porque claro, el problema es la ontología de ese producto, ¿no?, que se deriva de la fecundación, cuando hay un individuo que forma parte de la especie Homo sapiens sapiens y cuando no. Y eso está al margen de izquierda y de derecha, ¿no? Ese es el asunto. Yo recuerdo aquí una distinción fundamental es la de sexo etológico y sexo biológico. El sexo etológico es el que, digamos, gira en torno, digamos, yo que sé, del placer, digamos, y el sexo biológico gira en torno a la reproducción. Entonces, una pareja heterosexual tiene sexo biológico, aunque a lo mejor no tiene sexo etológico, es decir, una pareja a lo mejor pues no se gustan y tienen relaciones a lo mejor de manera, yo que sé, rutinaria, pero hay reproducción, ¿verdad? Y puede haber también sexo etológico. Y, por ejemplo, una pareja homosexual tiene sexo etológico, seguramente, pero no tiene sexo biológico. Y entonces, a lo mejor, ese es el asunto, que a lo mejor matrimonios homosexuales ya está privilegiando, porque aquí no se trata del amor, o sea, porque luego yo en discusiones me han dicho, no, es que yo no puedo discriminar a alguien por la persona a la que ame. Y tú dices, es que yo no entiendo eso, porque que me expliquen primero qué es el amor, ¿verdad? Y luego, en fin, es una cosa de poetas, además, el amor. Entonces, el problema aquí es biológico, antropológico, fundamentalmente. Entonces, por lo menos que digan, no, es que el matrimonio homosexual pues ya va a privilegiar el sexo etológico y el sexo biológico que se resuelva científicamente. Bueno, exacto, es un argumento un poco más objetivo y dices, bueno, está bien, de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, sexo antes del matrimonio con todos los anticonceptivos es sexo etológico, que gira en torno del gusto, el placer, el erotismo, la estética, etcétera. Y no hay sexo biológico. ¿Qué es lo que dices tú? Lo genitivo y lo unitivo. Y lo ¿no? unitivo. Es la otra manera de verlo en categorías biológicas, digamos, ¿no? Sí. Pero que justamente sí es, o sea, si el matrimonio, a fin de cuentas, lo que hace es como rescatar, o más bien como limitar el instinto, porque a fin de cuentas lo que dice Russell, ¿no? De repente, o sea, se pensaba, bueno, o se piensa, ¿no? Como que actualmente pareciera que la figura del matrimonio ya es como algo light, o sea, ya es como una opción, ¿no? O sea, una opción de decisión. O sea, yo quiero compartir mi vida con alguien, sí o no, y probablemente no me voy a reproducir. O sea, yo estoy adoptando eso como una elección libre porque eso es lo que estoy pensando, como en esta idea de sociedad moderna. No obstante, decía Omar, ¿no? Simplemente la figura del matrimonio, o sea, algo que rescata y que debemos tener en cuenta es que obviamente que incide no solamente como en nuestra libre elección, sino que solo, algo tan importante como preservar la especie, o simplemente que sí tiene como cierto impacto, o sea, a nivel social, a nivel económico, político, y que obviamente, exacto, no puedes desplazarlo. O sea, no puede ser de repente una elección si yo quiero no tener hijos o quiero abortar 7 veces. Y que pareciera que de repente como estos políticos que podrían decirse de corte progresista, pero que a lo que están llevándonos es como otra vez esta especie, esa primitiva, donde de repente ya no hay freno, ¿no? Y que dice justamente Russell, o sea, el matrimonio es lo que sublima el sexo. Porque el sexo está ahí, o sea, el sexo probablemente en este tema no tendría cabida si no supiéramos que el sexo es la entrada para la reproducción. Claro, ¿no? claro. Entonces, a fuerza habrá que discutir tanto matrimonio como sexo, ¿no? Y meterlo a la misma dinámica de este tema que estamos hablando. Sí, diseño sexo etológico, sexo biológico. Otra inconsistencia que se encuentra, y como la base es precisamente la procreación, es sobre las recientes discusiones que ha habido sobre si es posible o no que sea, digamos, causal de divorcio el que la mujer, digamos, se esterilice sin consentimiento del marido. ¿Por qué?
porque lo que al final dicen los progresistas es de que tiene razón la mujer de no preguntar al marido porque es la elección libre de ella, ¿no? Si se quiere esterilizar, adelante. Pero en realidad cuando se ve el otro punto de vista de que por qué se va a esterilizar sin el consentimiento del marido, lo que hay que ver es de que se está protegiendo la idea de procreación. Porque otra vez insisto, volvamos a lo que dice jurídicamente y desde el punto de vista doctrinario cómo funciona el matrimonio. El elemento genitivo, que es la procreación, y el elemento unitivo, que es la comunión en vida. Entonces, si no hay consentimiento para ese tipo de cosas, pues por lo tanto lo que está en discusión es qué función tiene el matrimonio cuando una de las partes decide unilateralmente esterilizarse sin el consentimiento del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca el consentimiento para que se agregue el elemento unitivo y si no hay tal, por lo tanto se está atacando directamente el elemento genitivo porque la otra parte quizá quiera tener mucho más hijos. ¿Y por qué habría que limitarlo? Simplemente porque la mujer en este momento tiene la primacía de la elección sobre su propio cuerpo, sobre la maternidad subrogada, sobre la esterilización. Entonces, en resumen, a mí me parece que lo que se está apostando es de que estas supuestas ideas libres de la mujer, de cualquier contenido que tengan, repito, maternidad subrogada, esterilización, aborto, en realidad lo que esconden es de que la mujer no está sola en esto y cada vez que se avanza en sus supuestos derechos más se le ata como se había planteado con todos nuestros grandes autores que cuando pensaron en el matrimonio y la idea de los apellidos pues se le estaba limitando. Otra cosa interesante es de que el supuesto liberalismo de los feministas o de las feministas en realidad encuentra una inconsistencia porque una de dos, o quieren limitar la función que ha venido realizando el hombre, es decir, el adulterio, prostitutas, hijos fuera del matrimonio, etcétera, o en realidad quieren los mismos papeles que ha venido desarrollando el hombre. Entonces es otro tema también. Para los dos, que es lo que decía Russell, o sea, ¿qué tipo de feminismo queremos? ¿El feminismo donde se limita a la mujer o el feminismo que donde se impulse el papel que ha tenido el hombre para la mujer? Entonces es otro tema también que habría que poner en la mesa porque a mí me parece que en la medida de lo posible, pues la idea de la paternidad y la maternidad a probar no está tan descabellada. O sea, está el nivel de cosas que al rato, digamos, la paternidad y la paternidad se va a tener que probar, porque qué seguridad tenemos de que los hijos de matrimonio sean, digamos, del padre o de la madre, y más con estos avances científicos que ya no hay mucha certeza sobre ello, y por lo tanto la discusión que van a tener los jueces no puede desconocer la realidad científica y médica sí, claro, que está impulsando esto, que a veces tendemos mucho a decir, bueno, lo de los médicos, que lo vean los médicos y yo como abogado veo lo mío. Eso no se puede hacer, tenemos que hacer interconexiones de conocimientos para darnos cuenta de que, insisto, el avance científico es el que está determinando el tipo de normas jurídicas que tenemos claro, y por lo tanto la discusión no tiene que ser necesariamente moral, a mí me parece que primero tiene que estar la científica y luego las consecuencias morales de esto y en segundo lugar ver precisamente qué es lo que vamos a hacer con el tipo de normas jurídicas que tenemos, porque lo mínimo que pueden hacer es que ante el nivel de avance que da la ciencia, necesitamos certeza y seguridad jurídica y no lo estamos logrando. Actualmente el Código Civil dice que la paternidad y la maternidad se presumen, salvo prueba en contrario. ¿Y qué es lo que está haciendo la maternidad subrogada? Afirmar esa incertidumbre. Añadiendo un elemento más de incertidumbre porque no queda claro qué va a pasar con la maternidad y la paternidad. Dice muy claramente, ¿no?, que la paternidad será de los padres biológicos, ¿no?, que la madre subrogada no tendrá ningún derecho. La pregunta es, ¿será en todos casos esto posible? Porque los estudios indican de que no necesariamente la madre subrogada se desvincula tan fácilmente del hijo y el hijo viceversa. Pues obviamente que no. Entonces, es un tema, repito, más en primera línea científico y a ver qué hace el derecho sobre esto. Y sobre todo entrar en esto, ¿no? O sea, yo creo que el tema relevante, más allá como de hablar de posiciones liberales o conservadoras, ¿no?, que ya no tendría sentido, simplemente sí saber cuál es el fin, o sea, qué fin se persigue con esta aprobación de leyes como de esta índole. Y sobre todo, bueno, yo siendo médico y también como hacer un llamado, de repente a mis colegas médicos, ¿no?, que para tratar el tema, porque obviamente están interviniendo directamente, porque a fin de cuentas ellos son los actores que están posibilitando esto, ¿no? Van a ser quien lleve los tratamientos, quien puedan implantar a los embriones y que obviamente controlar el embarazo. Y a lo mejor en esta posibilidad, donde si hay algún conflicto de intereses, tanto de la pareja que está solicitando la prestación de servicio de la mujer que va a gestar a este hijo que probablemente no es propio, el material genético no es propio, o también la ayuda que pueda necesitar esta mujer, pues que obviamente ellos tienen un papel fundamental.
y que debería ser reconocido, digo, desde estos mismos actores, ¿no? Y no solamente con cuestiones médicas de pensar que como la biología o la biotecnología me lo permite, entonces yo actúo, pero sin tomar en cuenta todas las implicaciones que hay detrás, ¿no? De todo tipo de carácter. Ya quisiera añadir una última contradicción Sí, que tiene que ver con... tenemos que decir. Actualmente hay una, digamos, analogía entre el papel del adoptado y esta maternidad subrogada, que al final lo que se trata es de armar un esquema de solidaridad, ¿no? De que se pueda tener hijos con apoyo de otras personas. En términos jurídicos se reconoce que el adoptado, digamos, tiene ya cuando alcanza la mayoría de edad la posibilidad de poder indagar la maternidad y paternidad biológica. Va a pasar lo mismo con esa maternidad subrogada, o sea, al final tendremos que dar derecho a la persona a que busque quiénes fueron sus padres biológicos con este proceso de maternidad subrogada. Es otra cosa que no queda suficientemente clara. Bueno, muy bien, se nos fue el tiempo, podríamos estar aquí más horas hablando, pero muchas gracias, Carla, y gracias, Omar, por haber estado otra vez aquí con nosotros. Gracias por la invitación. A ti, Ismael, muchas gracias. Oscar Wilde, el homosexual por excelencia inglés, decía que no hay que la religión más romántica era la católica. Decía ¿por qué? Pues porque hay límites y hay pecado y hay culpa, es decir, porque es trágica y hay complejidad. Lo que yo veo con esto es que además que el capitalismo está abriéndose paso, se están generando ciudadanos infantilizados que creen que se puede lograr todo sin ningún problema, ninguna compleja, y está desactivando la idea trágica de la vida. Ese es el problema. Espero que estos argumentos hayan sido interesantes para ustedes y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Hijo nacido a los padres o a los concubinos, y en segundo lugar pues el deber de estos progenitores biológicos, se les podría llamar, a realizar la manutención durante esos 9 meses. Esto es básicamente el contexto jurídico de este contrato. Se pide también la intervención de las autoridades públicas, en este caso de médicos que conozcan precisamente de métodos de asistencia para la fertilidad, de los propios notarios, de la consejería jurídica, y en general digamos que ahí están dadas las piezas para entender un poco de qué es lo que se trata la maternidad subrogada. La verdad es que tiene muchas complicaciones y yo quisiera asentarlas en 3 perspectivas. Primero, la inconsistencia respecto del matrimonio, que es una figura o institución histórica y que reconocida jurídicamente la tenemos en el Código Civil de cualquier entidad federativa, incluido el Distrito Federal. La segunda inconsistencia está trazada en lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad como tal, ¿no? Más adelante quizá abundemos en esto. Y el tercer elemento es las inconsistencias que se presentan respecto al cuerpo humano, que ya lo decías, ¿no? Hay diferencias respecto de lo que se llama izquierda y derecha, que a mí me parecen también superfluas, no añaden nada al debate. Lo que hay que ver es precisamente qué es lo que vamos a hacer con el cuerpo, porque jurídicamente y filosóficamente se ha dicho que el cuerpo no es un elemento que esté en el comercio, y si no está en el comercio, por lo tanto no es posible jurídicamente convenir sobre él, porque en realidad lo que estamos haciendo, lo decías muy bien, se está sublimando la idea de prestar el útero, pero de alquilar, ¿no? De alquilar, ¿no? De arrendar, o sea, la figura jurídica creo que transita en esos 3 niveles. Que es como la prostitución, que en la prostitución pues se alquila, ¿verdad? La relación, algo análogo, ¿no? Claro, sí. Entonces, la discusión, repito, sobre el cuerpo es si está o no en negociación el cuerpo, porque históricamente se ha dicho que no, y la verdad es que las recientes reformas nos han mostrado otra cara respecto de la transacción que se hace respecto de partes del cuerpo, trasplante de órganos, por ejemplo, o enteramente en él para poder dar una nueva vida, como es el caso de la maternidad subrogada. Comentábamos antes de entrar que precisamente yo a veces veo que no se dan cuenta quienes defienden esto con tanta vehemencia, ¿verdad? No se dan cuenta que lo que están haciendo es abrirle el paso al capitalismo más a todo lo que da, ¿verdad? Que es lo que decía Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, que el capitalismo lo que iba a hacer es modificar todas las estructuras existentes a su morfología, la morfología capitalista. Eso puede que no esté ni bien ni mal, pero el asunto es que está sucediendo lo que Marx predijo, ¿verdad? Entonces, por lo menos los que dicen que esto es de izquierda progresista, pues que tomen nota, por ejemplo, un poquitín, por lo menos para que lo digan con más
con más conciencia de las contradicciones en las que están incurriendo, ¿no? Pero bueno, Carla, tu primer aproximación al asunto. Bueno, sobre todo yo al ser estudiante de la maestría en bioética, sí vemos que hay muchas contradicciones, ¿no? Que se dan no solamente en torno a este tema, sino en varios temas que tienen que ver con las nociones de vida y muerte que nosotros hasta ahora, ¿no?, concebimos y como tal a través de estas discutimos. Pero que no obstante, o sea, cuando nosotros estamos hablando de, bueno, justamente estamos hoy sentados aquí porque el avance tecnológico ha posibilitado el hecho de que hoy día cuestiones que antes eran de carácter irresoluble, pues hoy se pueden resolver a partir de esta misma base, ¿no?, tecnológica. Entonces esto da pauta a justamente que hay nuevos dilemas que se nos presentan, dilemas de tipo ético, moral, ¿no?, político, y que obviamente que hay que entrar en el tema, pero visto desde todas estas aristas, ¿no? Y no solamente quedarnos como desde una perspectiva, que como yo lo puedo ver en la maestría, que solamente desde el terreno de la bioética, pero donde no se inserta la filosofía, la política, la economía, entonces pareciera que son de carácter irresoluble, justamente... Tengo más material por aquí para tratar el tema. ¿Por qué no, como nos ven también fuera de México, hacemos rápidamente una exposición de las cuestiones de esta ley en concreto, la de maternidad subrogada, y luego ya desbordamos a donde seamos capaces de llegar? De acuerdo, Ismael. Pues bien, la ley, como comentas, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre del año pasado. Fue impulsada por diputados que se consideran progresistas. Precisamente. En el contexto de todas las reformas que tienden a proteger derechos humanos y en este caso principalmente lo que se ha venido a denominar los derechos reproductivos, ¿no?, que tienen que ver con la elección que puede hacer cualquier persona para decidir tener o no tener hijos. Ese es, digamos, el contexto básico de derechos humanos. Y lo comentabas muy bien, actualmente está a discusión la ley, no se ha publicado precisamente por las inconsistencias, más allá de las jurídicas que son importantes, lo que reflejan en realidad son las inconsistencias de carácter fundamental, esencial que contiene la ley. Por un lado, se reconoce que la ley tiene como finalidad que una pareja en matrimonio o en concubinato, de acuerdo con la normatividad civil, puedan acceder a implantar mediante consentimiento en este caso espermatozoides y óvulos ya previamente fecundados en el útero de una mujer que se puede denominar gestora, digamos, sustituta, ¿no?, o subrogada, porque está entrando a hacer la función que no puede realizar la pareja de origen a través de la madre. Y lo que se pide básicamente es de que haya un contrato firmado por las partes, reconocido ante un notario público, donde se establezcan los derechos y obligaciones, básicamente la obligación por parte de la madre gestora de llevar el producto de la concepción durante 9 meses y posteriormente entregar al producto. Tenemos aquí las dos perspectivas fundamentales para analizar, que son 3 perspectivas: la médica, digamos, la jurídica y una escala filosófica para interpretar el asunto y las contradicciones. Porque, en efecto, todo esto que el tema de la maternidad subrogada tiene muchísimas aristas y por eso es deplorable, a mí me parece, siempre querer reducir a la distinción izquierda-derecha, progresismo, conservadurismo. Esa es una distinción totalmente rudimentaria que no sirve absolutamente para nada, porque hay una perspectiva teológico-religiosa, biológico-médica, antropológico-cultural, económico-política, político-estatal, jurídico-positivista, ético-moral, etcétera. Son muchísimas aristas, es como un poliedro que, bueno, siempre se quiere reducir al sociologismo, a la izquierda y a la derecha, y entonces ahí está el problema. Así que bueno, traigo mucho material aquí, más o menos para, en fidelidad con el propósito dialéctico que tenemos, porque de lo que se trata, y por eso digo, la dialéctica es la negación del dogmatismo, es decir, tú tienes que conocer con el mayor conocimiento posible, con la mayor afinidad posible, los argumentos contrarios, ¿verdad?, conocer su lógica interna. Entonces traigo mucho material, traigo desde, bueno, no traigo la portada, pero traigo a Engels, a Gustavo Bueno, que es la bioética, aquí los voy a poner sobre cámara, pero también tenemos, esas son referencias que vamos a utilizar, Matrimonio Moral, de Bertrand Russell, que es un filósofo, bueno, archiconocido, de tendencia fundamentalmente liberal. Omar, ahora hablaremos de ello, tiene un texto en donde analiza las posturas de Russell. Tenemos también a Chesterton, por ejemplo, Lo que está mal en el mundo, el católico inglés por antonomasia, pero de una gran lucidez y un ingenio fantástico.
También David Álvaro González, La clonación, la anticoncepción y el aborto en la sociedad biotecnológica. Este es un libro que está también disponible en PDF en internet, en la página www.elicon.es. En fin, muchas. La llamada ley de maternidad subrogada, que es el eufemismo utilizado para no decir úteros en renta, en alquiler, fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en noviembre pasado, y en estos meses, como no puede ser de otra manera, se abrió la polémica. No ha sido puesta todavía en vigor, pero ya fue aprobada, y este es el pretexto, es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Todo lo que tiene que ver con este tema de maternidad subrogada y otros temas afines como aborto, eutanasia, clonación, matrimonios, etcétera. Tema muy polémico y muy complejo que es necesario analizar con el mayor rigor y la mayor objetividad dialéctica, sobre todo dialéctica, es decir, no desde un punto de vista dogmático, posible. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a mi querida amiga Carla de Alba. Hola, Carla. Hola, Ismael. Carla es médico cirujano, anestesióloga y estudiante de la maestría en bioética en la UNAM, y además estudiante de letras también. Y mi también querido amigo y colega de intereses filosóficos, Omar Sánchez. Hola, Omar. Hola, Ismael, un gusto volver a estar aquí. Omar es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, tenemos